Sed bienvenidos a la conferencia que vamos a tener hoy, dividida en dos partes. El título va a ser el mismo para ambas. ¿Guerra civil en Estados Unidos y la segunda venida de Jesús? Está hecho en plan interrogación. El por qué lo vais a ver en el transcurso de estas dos partes. Esta primera parte va a constar prácticamente entera de una serie de noticias que han ido aconteciendo durante ya hace un tiempo para acá, y haremos una salpicadura de ellas a lo largo de este tiempo para que veamos cómo hay una situación que se viene dando y preparando para que algo pueda llegar a acontecer. Y veremos cómo está reaccionando la gente de este país, de Estados Unidos. Veremos también algunos análisis muy interesantes que, aunque sea una lectura densa, porque prácticamente lo que vamos a tener esta mañana es mucha lectura, estad muy atentos, porque iréis viendo el panorama mental que hay y lo que está empezando a acontecer desde hace ya un cierto tiempo, y a ver cómo va a desembocar todo ello. Yo no voy a ser el que os voy a leer los artículos, iré haciendo algún comentario. Para esto vamos a contar con Ángel y con Luis, con Ángel, para que tengan estas lecturas. Son bastantes artículos, uno de ellos es muy extenso, está hecho en forma de pregunta-respuesta, pero estad atentos sobre todo a ese, porque vale la pena. Pero ya os digo que lo más impactante va a ser la última de las noticias que ayer mismo recibí. Y os recomiendo que estéis muy atentos, desde luego. Vamos a empezar directamente por esta noticia y les voy a dar paso a ellos para que las vayan leyendo. Bill Gates augura una guerra civil sin solución en Estados Unidos. No sabría cómo gastar mi dinero en ese asunto. En un foro de la revista Forbes, el denominado filántropo aseguró que planea concluir la fundación que preside junto a su exmujer en 25 años. Fijaos que esta noticia es del 1 de octubre de 2022 y nos dice esto. Durante el foro de la prestigiosa revista americana, Gates también trasladó su preocupación por la polarización interna en Estados Unidos y se mostró muy pesimista al respecto. Admito que la polarización política puede acabar con todo. Vamos a tener unas elecciones difíciles y una guerra civil. Impresionante, ¿eh? Gates diciendo ya, vamos a tener ¿el qué? Una guerra civil. A cualquiera le podría parecer más fácil luchar contra una guerra civil que contra la madre naturaleza y las enfermedades, pero Gates no opina igual. No tengo experiencia en esos temas, no voy a desviar mi dinero en eso porque no sabría cómo gastarlo, sentenció, aunque dejó la puerta abierta a una mínima esperanza. Cualquiera que tenga buenas innovaciones para reducir la polarización, pero que pueda hacer que la verdad sea tan interesante como las locuras, valdría la pena invertir en eso. Sobre este asunto señaló el éxito de un libro de Robert Kennedy que, según explicó el propio Gates, dice que me gusta ganar dinero y matar a millones de personas con vacunas. Es una locura lo bien que se vende. Bueno, ya sabéis que sobre Gates se escribió mucho al respecto, se lee mucho sobre todo ello, el tema de vacunas, y ya presentamos nosotros bastante cosa como para que oigas luego estas palabras de su boca. Pero hay otra noticia más, del 29 de octubre de 2022. Biden condena la violencia política en Estados Unidos tras el ataque al esposo de Nancy Pelosi. Según el mandatario, todas las personas de buena conciencia tienen que oponerse a la violencia en la política, independientemente de su postura. Bien, aquí ya estábamos viendo cómo las cosas se empezaban a complicar de un modo potente cuando hubo este ataque al marido de Pelosi. Otra noticia del 2 de noviembre de 2022. Los votantes de Trump dispuestos a tomar las armas creen que se avecina una guerra civil en Estados Unidos. Y estad atentos ahora a qué llegan a decir, y vaya cosas llegan a decir, en serio, realmente, para mí, muy impactante. Karen y Steve no quieren tomar las armas, pero si los republicanos pierden en las elecciones legislativas de noviembre, esta pareja mayor de Arizona dice que se avecina una guerra civil y sí, lucharán. Lo han discutido entre ellos y sienten que tomar las armas es su mejor opción. Fue en este punto que nuestra conversación se volvió un poco oscura y mi fe en la fuerza de la democracia estadounidense se tambaleó un poco. Conocí a los Slatton en su tienda de parafernalia referente a Trump en Show Low, Arizona.
Fue una de las primeras paradas que hice en un viaje en auto de un mes por Estados Unidos durante el verano para entender por qué las próximas elecciones legislativas del 8 de noviembre se sienten tan significativas, tal vez incluso un poco oscuras. La pareja fue encantadora como anfitriones, eran divertidos y generosos. Me llevaron a un recorrido por su extenso inventario de productos extravagantes de Trump y me explicaron que sí, realmente hay personas que pagan $100 por una figura de cartón de tamaño real del expresidente vestido de Rambo para poner en sus salas de estar. De hecho, son muchas las personas interesadas. Trump, como Rambo, es uno de sus artículos más vendidos. Hablamos de historia, de economía y hasta del aborto. Pero en el último momento en el que las cosas se pusieron tensas fue cuando cuestioné su creencia de que las elecciones de 2020 habían sido robadas. ¿No era posible, pregunté, que simplemente a millones de estadounidenses no les gustara el presidente Trump y por eso Joe Biden había ganado? Fue Karen quien respondió, con un tono evidentemente molesto. Si eres una liberal loca, simplemente no estamos interesados. Las noticias centrales, déjame decirles así porque no voy a llamarlas noticias falsas, pero es una noticia falsa decir que a Estados Unidos no le gusta Trump. Estados Unidos ama a Trump. La BBC no es una fake news, pero se lo dejé pasar. La idea de la guerra, sin embargo, exigía una aclaración. Comenzará a pequeña escala. Será como pueblo contra pueblo, Estado contra Estado, dijo Steve, quien claramente lo había estado pensando en detalle. La gente ha estado hablando sobre esta idea de una segunda guerra civil estadounidense por un par de años ya, desde las elecciones de 2020, desde los disturbios en el Capitolio del 6 de enero de 2021. Cosa que todo el mundo recuerda y que hizo que prácticamente todas las noticias del mundo fueran en torno a esto, que iba a pasar en consecuencia. Me resulta difícil de creer, a lo mejor me falta imaginación, pero la idea de que los estadounidenses vayan a la guerra por una elección que perdieron me sigue pareciendo inverosímil. Pero esta es la opinión de Steve sobre lo que sucedió la última vez, cuando ganó Lincoln, se encendió el sur, dice. Esa no es la única visión que existe sobre los orígenes de la guerra civil estadounidense, pero este no era el momento para un debate de historia. Es el presente al que hay que prestarle atención. Es interesante porque evidentemente este informador es de la BBC, ya sabes, el canal más famoso británico, pero cuando se habla de los orígenes de la guerra civil estadounidense, difícilmente se llega a hablar de cómo fueron los jesuitas los que la promovieron y nosotros ya lo mostramos en su momento. Cuando me despedí de los Slaton, Steve lanzó una advertencia. La lanzó con una típica sonrisa amistosa estadounidense, pero no dejó de ser escalofriante. Esto puede ponerse realmente desagradable, dijo. Mi intención era intentar descifrar realmente cuán desagradable podría ponerse. Aquí tenéis la imagen de Abraham Lincoln, que precisamente fue asesinado por orden de los jesuitas. Y vamos a otra noticia más. Trump pide rescindir la Constitución para revocar el resultado de las elecciones y devolverlo a la Casa Blanca. El expresidente Donald Trump asegura que es un fraude masivo que permite la rescisión de las regulaciones y artículos. Estad muy atentos a esta cuestión porque esto es algo realmente vital y que, como veremos más adelante, tiene que ver con profecía y muchos lo ignoran. Rescindir la Constitución es prácticamente decir que hay que cambiar el fundamento de Estados Unidos. Esto es una declaración brutal, brutal, pero ya iremos viendo reacciones a todo ello. Fijaos, era noticia del 4 de diciembre de 2022. El expresidente de Estados Unidos y candidato Donald Trump ha pedido la rescisión de la Constitución en el país para revocar los resultados de las elecciones de 2020 y restituirlo en su cargo. Así se ha referido después de que Elon Musk compartiese en Twitter deliberaciones sobre los archivos del ordenador personal de Hunter Biden, hijo del actual presidente Joe Biden. Un fraude masivo de este tipo y magnitud permite la rescisión de todas las regulaciones y artículos, incluso los que se encuentran en la Constitución. Ha escrito en su red social Truth Social, según Político. Nuestros grandes fundadores no querían y no aprobarían elecciones falsas y fraudulentas, ha señalado. Fijaos, la excusa es esto, ¿eh? Son elecciones falsas, fraudulentas, por tanto,
la Constitución puede saltar por los aires porque esto no lo admitirían los padres fundadores. El candidato republicano ha emitido un ataque contra las grandes tecnologías al asegurar que trabajan junto a los demócratas. Anatema para Estados Unidos. En consecuencia, el portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, ha reprochado que los comentarios de Trump son un anatema para el alma de nuestra nación y deben ser condenados universalmente. No puedes amar a Estados Unidos solo cuando ganas, ha afirmado. La Constitución estadounidense es un documento sacrosanto que durante más de 200 años ha garantizado la libertad y el Estado de Derecho prevalezcan en nuestro país. Que ha garantizado que la libertad y el Estado de Derecho prevalezcan en nuestro país. Gran país. Nuestro gran país. La Constitución une al pueblo estadounidense independientemente del partido y los líderes electos juran defenderla, ha dicho en un comunicado. Fijaos que aquí se está haciendo un planteamiento. Por un lado, nos muestran a Donald Trump como alguien partidario de que si hace falta va a hacer dinamitar la Constitución, lo va a hacer. Esto podría dar a pensar de que entonces Joe Biden sería el bueno. Nosotros no nos vamos a posicionar ni a favor ni uno ni de otro, vamos sencillamente a mostrar estas noticias que tienen que ver con este carácter que se está viendo venir de guerra civil. Ya hemos tratado suficiente sobre Joe Biden y también sobre Donald Trump. ¿En qué sentido? En que ambos están ligados a los jesuitas, que por tanto han sido subidos para generar algo en este país que desde luego va a dar su fruto, y vaya fruto, ya estás viendo por dónde va todo, ¿no? Ahora vamos a ver un vídeo. En este vídeo, el titular ya nos lo dice, Trump pide rescindir la Constitución para revocar el resultado de las elecciones y devolverlo a la Casa Blanca. En Estados Unidos, el expresidente Trump ha pedido que se anulen los resultados de las últimas elecciones presidenciales. En su reacción tras conocerse que Twitter decidió no publicar información comprometida sobre el hijo de Biden durante la campaña electoral. Nueva York, Cristina Rodríguez. Sí, el nuevo propietario de Twitter, Elon Musk, ha publicado que los empleados de la red social detuvieron de manera deliberada la propagación de un artículo del New York Post antes de las elecciones de 2020 que hablaba sobre los negocios turbios del hijo del presidente Joe Biden. Ante estas revelaciones, el expresidente Donald Trump ha pedido revocar las elecciones pasadas y ser restituido en su cargo como mandatario. La Casa Blanca ha contestado ya a Donald Trump diciendo que no solo se debe amar al país cuando se gana. Una vez más, sería muy bueno ahora empezar a recordar lo que escribió Abraham Lincoln al respecto del temor que había porque los jesuitas entraban en Estados Unidos. Él sabía que esto iba a ser el fin de Estados Unidos tarde o temprano y advirtió al respecto. La advertencia le costó la vida. Ahora vemos a dos que están, uno en la presidencia, lo había estado, ahora lo está el otro, el anterior quiere volver a estarlo, totalmente antagónicos y con declaraciones ya veis de qué tipo. Evidentemente los jesuitas están haciendo muy bien su labor. Si hubiesen hecho un intento anteriormente para dinamitar Estados Unidos como país, que no se sometía a Roma, lo hubiesen hecho con anterioridad ya todo esto, pero aún no han podido. Aún había elementos en este país que hacía que las cosas, gracias a Dios, se frenaran. Pero ese momento parece ser que está terminando. Los jesuitas están a punto de conseguir su objetivo, por el cual fueron enviados desde Roma aquí. Vamos con más noticias. Esta del 23 de diciembre también de 2022. Biden lamenta la furiosa polarización política que divide a los estadounidenses en rojos y azules. En su discurso de Navidad, el inquilino de la Casa Blanca hizo un llamado a la unidad nacional. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante el discurso de Navidad pronunciado este jueves, lamentó la polarización política que existe en su país, por lo que hizo un llamado a la unidad nacional. Nuestra política se ha vuelto tan furiosa, tan mezquina, tan partidista.
Y con demasiada frecuencia nos vemos unos a otros como enemigos, no como vecinos. Nos vemos como demócratas o republicanos, no como compatriotas estadounidenses. Estamos demasiado divididos, dijo. Interesante, estamos demasiado divididos. Eso quiere decir, ya os lo leéis, ¿no? Otra noticia más del 27 de diciembre de 2022. El Cuarto Reich. La guerra civil en Estados Unidos. 2023 será así, según Medvedev. El vicepresidente del Consejo de Seguridad revela 10 predicciones que reflejan los deseos del Kremlin. Esto ya veis que era de 2022 y este señor del Kremlin, como no, Medvedev, hizo unos pronósticos que evidentemente no todos se iban a cumplir, pero que ya reflejaba algo que Rusia también está moviendo sus hilos y hizo unas declaraciones. Él creía, o así lo soltó, que habría guerra civil ya en 2023. Estamos en 2024, aún no ha sucedido, pero seguiremos viendo cómo todo ello no afloja. Esta otra noticia era ya de final de diciembre del 2022, el día 31. Cada vez más familias estadounidenses recurren a bancos de alimentos ante la elevada inflación. Para algunas familias en Estados Unidos, las fiestas decembrinas suponen un gasto sustancial, aproximadamente un 10% mayor que el año pasado. En ese contexto, cada vez más ciudadanos recurren a los bancos de alimentos, muchos de los cuales están al límite por la falta de donaciones. Esto era el final de 2022, estamos en 2024, la cosa no ha mejorado precisamente, ha ido a más, a peor. Y ayer estábamos viendo unas noticias en las cuales se hablaba de los verdaderos y auténticos datos sobre el paro en Estados Unidos, que aunque es un país que va mucho mejor que muchos países europeos, no que nos lo digan a nosotros sobre España, pero que hay cifras que parece ser que están siendo maquilladas para no mostrar que realmente las cosas van a peor. Esta ya era del 3 de enero de 2023. La mayoría de los estadounidenses augura sombrías perspectivas para su país en 2023. Impuestos más altos, incremento de precios y del desempleo, mayor conflicto político interno y criminalidad son algunas de las preocupaciones de los ciudadanos. Y todo ello ha ido a más, todo ello, sin lugar a dudas. Todo esto son factores también para una desestabilización a nivel de ciudadanos. Fijaos que no es solo una cuestión política alta de lucha entre dos partidos, sino que hay implicaciones para la gente de a pie. Esta era de abril, el día 3, concretamente, de este año 2024. Trump acusa a Biden de causar derramamiento de sangre en la frontera. Bajo el liderazgo corrupto de Joe Biden, cada estado es ahora un estado fronterizo. Casi nada, ¿eh? Ya empieza este año 2024 y de qué modo. Y esto es algo que ha acontecido y que me llamó mucho la atención. Yo no sabía que habían filmado esta película. Ya sabéis que cuando se filma una película y empieza a emitirse en los cines, pasa quizás un año o algo más a veces. Y el 12 de abril aparecía esta, la guerra civil, aquí, en Estados Unidos. En fin, ¿será que alguien sabe que esto va a acontecer? Y como siempre Hollywood lo hace y lo expande a nivel de película, ¿o era sencillamente una ciencia ficción? Cuando hemos visto el proceder de Hollywood, ya da que pensar. Y me llamó mucho la atención, precisamente, cuando este tema hace ya mucho tiempo que me rondaba por la cabeza para prepararlo y poderlo presentar, que apareciera, precisamente, ahora, esta película. Vamos a ver el tráiler. Estimados conciudadanos, los miembros de la Alianza de Florida y las fuerzas occidentales de Texas y California serán bienvenidos de nuevo a los Estados Unidos una vez que el gobierno ilegal y secesionista sea derrocado. Entonces no sabéis para qué bando luchan. Esos quieren matarnos y nosotros a ellos.
No sé si estáis viendo precisamente el final de este vídeo, Film Select. ¿Veis una estrella de 5 puntas? ¿En qué posición? Invertida. Sabéis el significado de esto, ¿no? Es la cabeza de Méndez o de Méndez. Satanás, el símbolo satánico por excelencia. Bien, dicho esto, la verdad es que cuando vimos que aparecía esta película nos dio mucho que pensar. Qué casualidad, que llevamos un tiempo preparando esta conferencia y ahora mira por dónde aparece esta película. En fin, el Señor sabe el porqué de las extrañas coincidencias. Otra noticia de este 28 de abril de 2024. Biden advierte de la amenaza de Trump para la democracia durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca. En referencia a las continuas críticas lanzadas contra su candidatura en relación a la edad, Biden ha reconocido que, en efecto, las elecciones de 2024 están en pleno apogeo y sí, la edad es un problema. Sí, él tendrá problema de la edad. Trump tampoco es que sea un jovencito, si no recuerdo mal, ha cumplido ahora 78 años. Y se encuentran dos personas de edad muy avanzada luchando por ser los presidentes de Estados Unidos. Uno reelegido, otro volver a ser elegido. Pero, ¿amenaza de Trump? Hemos visto que antes Trump, hace 2 años, ya hablaba de que la Constitución podía saltar por los aires, porque le interesaba para sus asuntos. Pero ya os digo, estad atentos a lo que veremos más adelante sobre una profecía que tiene que ver con la Constitución de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha alertado este sábado durante la cena anual de corresponsales celebrada en la Casa Blanca del peligro para la democracia que representa su rival republicano en las próximas elecciones, el expresidente Donald Trump. Trump prometió un baño de sangre si volvía a perder y tenemos que tomárnoslo en serio. Hace 8 años podríamos haberlo dado por simple palabrería, pero ya no después del 6 de enero. Ha dicho el mandatario, quien ha denunciado la fragilidad de las instituciones democráticas estadounidenses. ¿Y es verdad que dijo que habría o prometía un baño de sangre si volvía a perder? Pues ya veis, realmente son frases que están ahí, comprobables, y que desde luego muy pocos buenos augurios presentan para este país. 2 de mayo de 2024. Actualizaciones sobre las protestas universitarias. El alcalde de Nueva York culpa a los agitadores externos por las protestas. Han estallado protestas en colegios y universidades de todo el país en relación con la guerra en Gaza. Ha sido un elemento más añadirse al problema interno de Estados Unidos, la cuestión que está pasando en esa guerra en Israel. Y en consecuencia, evidentemente, empiezan a levantarse estudiantes, sobre todo universitarios. Y bueno, los que sois de este país, supongo que esto lo habéis visto de sobras, quizás hasta lo habéis vivido de cerca, pero vamos a ver algo que tiene relación con todo esto. Y lo iremos viendo paso a paso. Pero ahora primero, otra noticia del 3 de mayo de 2024. Encuesta. Más del 40% de estadounidenses cree probable una guerra civil en los próximos años. Al mismo tiempo, alrededor del 37% de los encuestados cree que es más probable que se produzca un conflicto civil si Joe Biden sigue en el poder. Fijaos que ya es interesante, ¿no?, que empiecen a hacer encuestas analizando la probabilidad de si puede haber una guerra civil. Caldo de cultivo para ir poniendo esto en las mentes de las personas. Parece que está funcionando todo muy bien. 6 de mayo de 2024. Político. Patrocinadores de campaña de Biden financian protestas pro-palestinas. El político no es que sea un político que habla, sino que es un medio de informativo. Las protestas en la Universidad de Columbia y otros campus fueron apoyadas por 2 organizaciones vinculadas a una fundación financiada por George Soros, reveló el medio. Una vez más vemos lo que tantas veces acontece, que hay gente que se levanta y no se levanta solo porque quieren levantarse ellos de por sí, sino que ha habido una financiación para que se líe en el país. Bueno, como decía el Papa, hagan lío. Pues bien, desde luego hay organizaciones vinculadas precisamente al Vaticano que se dedican a hacer esto, como en este caso el señor George Soros.
Ciertos grupos involucrados en las protestas universitarias en Estados Unidos en contra de la guerra israelí en la Franja de Gaza reciben financiación de algunos de los principales patrocinadores de la campaña de reelección de Joe Biden, que incluyen a George Soros, los Rockefeller y los Pritzker, a quienes pertenece la corporación Hyatt Hotel, según el análisis de Político. De hecho, Soros y los Rockefeller ya hemos tratado ampliamente en las conferencias. El medio llegó a la conclusión de que dos de los organizadores de las protestas estudiantiles, Jewish Voice for Peace, If Not Now, reciben apoyo de la Fundación Tides, que a su vez ha recibido donaciones de Soros. El magnate se negó a pronunciarse al respecto cuando fue contactado por los periodistas. Previamente, la Fundación Tides fue financiada por la Fundación Bill y Melinda Gates, que aclaró que ya no tiene subvenciones activas para Tides y tampoco apoya a Jewish Voice for Peace ni a If Not Now. Otro patrocinador importante de la campaña demócrata, al que Político vincula con la financiación de las protestas pro-palestinas, es David Rockefeller Jr., que preside el Rockefeller Brothers Foundation. El medio trata esa conexión a partir de la transferencia de $300.000 del mencionado fondo a la Fundación Tides en 2022 y el hecho de que en los últimos 5 años Tides ha destinado casi $500.000 a Jewish Voice for Peace, If Not Now. Además, el titular del artículo de Político fue objeto de críticas por mostrar sorpresa respecto a quienes financian las protestas contra los bombardeos de Israel en Gaza, calificando a los mayores patrocinadores de Biden de una fuente sorprendente del apoyo de la intifada estudiantil. Las burlas no tardaron en llegar. ¿Sorprendente para quién?, preguntó el congresista republicano Jim Banks. Los periodistas de Político son aparentemente las únicas personas en el planeta sorprendidas por esto, replicó el colaborador de The Spectator, Stephen L. Miller. Esto solo es sorprendente si eres nuevo en seguir el dinero demócrata en la política, resumió el comunicador republicano Matt Whitlock. Bien, ya veis que el tema va de financiación por detrás, de gente vinculada al Vaticano, gente vinculada a sociedades secretas, trabajando conjuntamente para ir generando algo que se añada ya a la situación de Estados Unidos. Y ahora estad atentos porque este artículo del 12 de mayo de 2024 es una entrevista extensa, pero tan extensa como tan interesante. Vamos a ver que se trata de cuestiones de guerra civil en Estados Unidos, pero también de alguna otra situación en este otro mundo, bueno, en el mismo mundo en el que estamos, pero en otro lado. Vamos a leerla en plan de preguntas y respuestas. El titular ya lo veis. Estados Unidos va hacia una guerra civil. Quizá ya sea tarde para evitarlo, dice Peter Turchin. El académico estadounidense especializado en el análisis de procesos históricos cree que el país se encamina al desastre. Y aquí tenéis la fotografía del entrevistado. Hasta hace pocos años que Estados Unidos pueda vivir una nueva guerra civil parecía solo una hipótesis académica. Ya no. La creciente tensión en el país hace que suene cada vez más verosímil. El 43% de los estadounidenses cree que es posible en los próximos 10 años. 3 generales retirados publicaron una columna en el Washington Post en diciembre de 2021 advirtiendo de que unas elecciones disputadas podrían provocar un conflicto armado. Algunos políticos estadounidenses incluso proponen dividir el país. La idea también ha saltado al campo cultural. Este año se ha estrenado una película, Civil War, que trata el tema. Nosotros, por cierto, le hemos dedicado un episodio de nuestro podcast, dicen este medio. Peter Turchin, nacido en la Unión Soviética y doctor en zoología, es uno de los científicos más destacados en el estudio de este escenario. Su disciplina es la cliodinámica, por Clio, la musa griega de la historia, un campo de investigación que analiza procesos históricos con modelos matemáticos. Junto a su equipo del Centro de Ciencias de la Complejidad de Viena, Turchin lleva años recopilando una enorme base de datos de todo tipo de regímenes políticos a lo largo de la historia. La crisis de B, dice, la usan para buscar patrones que ayuden a entender cómo una sociedad llega a colapsar. Turchin ha aplicado estos patrones a Estados Unidos y su conclusión es pesimista. El país se encamina al desastre. Se hizo famoso por anunciarlo ya en 2010, cuando publicó un artículo en el que afirmaba que Estados Unidos entraría en una crisis política en la siguiente década.
10 años después, Donald Trump perdió las elecciones y se produjo el asalto al Capitolio. Ahora Turchin publica un nuevo libro, Final de partida, Élites contra élites y el camino a la desintegración política, en el que explica su método y trata de advertirnos de las crisis que viene. Hablamos con él por videollamada y ahora vamos a ver preguntas y respuestas. La tesis principal de su libro es que Estados Unidos va camino de sufrir un colapso violento. ¿Por qué piensa eso? Antes de nada, no digo que el colapso sea inevitable. Es probable, sí, pero otros muchos países en la historia evitaron ese final adoptando las medidas correctas. Pero es evidente que Estados Unidos pasa por una crisis muy seria. El término técnico es situación revolucionaria y puede resolverse con una revolución o una guerra civil o adoptando las reformas adecuadas. ¿Has visto el número de disturbios violentos, terrorismo, tiroteos masivos, manifestaciones antigubernamentales? También hay luchas en la élite. La brecha entre los dos grandes partidos políticos es cada vez más grande. Grave. Le preguntaré sobre esto más tarde, pero antes me gustaría que explicara su método. Usted y su equipo trabajan recopilando y analizando una cantidad ingente de datos históricos. ¿Cómo puede la Francia medieval o la China del siglo XIX ayudarnos a entender lo que está sucediendo ahora en Estados Unidos? En muchos aspectos, nuestras sociedades no son muy diferentes de las medievales o antiguas. Las sociedades complejas, a gran escala, los estados, aparecieron hace unos 5.000 años. Son un sistema con 3 elementos: la población, que compone la mayoría, las élites, que concentran el poder, el aparato estatal y el aparato estatal. Nuestro enfoque mira a las sociedades desde un punto de vista estructural. Sirve para analizar tanto la antigua Roma como los Estados Unidos modernos. Todos los estados pueden pasar por periodos buenos de integración, paz y orden interno, pero los datos demuestran que estos periodos duran unos 100 años más o menos y luego inevitablemente llega un tiempo de problemas. Insisto, esas tensiones no tienen por qué resolverse de forma violenta, pero cuando una sociedad débil pasa por una situación revolucionaria, incluso una pequeña chispa puede causar graves consecuencias. Estas crisis se repiten cada 200 años, más o menos. Nuestras sociedades modernas no son inmunes a esa dinámica a pesar del progreso tecnológico. ¿Qué factores nos llevan a esta situación revolucionaria? Antes ha mencionado la lucha entre las élites. La lucha entre las élites es el factor principal. Hay varios condicionantes para que surja una crisis. Uno es el empobrecimiento del pueblo, la caída del nivel de vida de la mayoría de la población. El otro es la sobreproducción de élites, que es el factor más frecuente, el que vemos en prácticamente todos los escenarios que hemos analizado. ¿Qué es la sobreproducción de élites? Yo lo explico con el juego de las sillas musicales, excepto que aquí el número de las sillas no cambia. Lo que aumenta son los jugadores. Las sillas no aumentan porque la cantidad de puestos disponibles en la élite no suele hacerlo. Solo puede haber un presidente, 100 senadores en el Senado de Estados Unidos, etc. Pero el número de jugadores sí puede aumentar. Podría haber el doble, el triple, el cuádruple de personas que aspiran al poder. Entonces la competición se vuelve más intensa y hay tantos aspirantes frustrados que algunos estarán tentados a hacer trampas. Esto es lo que hemos visto en Estados Unidos y en otros lugares en crisis anteriores. Los aspirantes a élite frustrados comienzan a romper las reglas del juego político, forman organizaciones radicales, etc. Aunque la competición intraélite puede tomar muchas otras formas. Por ejemplo, los duelos, que fueron muy populares en Europa durante siglos, no eran más que 2 miembros de la élite enfrentándose a muerte. Resulta que los duelos aumentaban en el periodo previo y durante una crisis. Hoy, gracias a Dios, los aspirantes a élite no se matan entre sí. Se prefiere la muerte pública, el escarnio. Sea como sea, la competencia entre élites es el indicador más confiable de una crisis inminente. ¿Cómo crece esta élite? Por seguir con su analogía, si las sillas no cambian, ¿cómo aumenta el número de gente que aspira a una silla y se frustra al no conseguirla? Buena pregunta. Durante los periodos de paz y orden, las élites gobernantes se confían y están tentadas a reconfigurar la economía a su favor. Llamo a esto la bomba de riqueza, el mecanismo perverso que toma riqueza de los pobres y la trasvasa a los ricos. Como funcione
cómo funciona este mecanismo depende de cada sociedad y momento histórico. En la época medieval, por ejemplo, los señores feudales usarían la fuerza para obligar a los campesinos a entregar más parte de su cosecha. Bajo el capitalismo, las élites económicas manipulan la oferta y la demanda de trabajo para deprimir los salarios de los trabajadores. Sea como sea, en un periodo de calma, las élites activarán la bomba. Tal vez hayan pasado 2 o 3 generaciones desde la última rebelión popular seria, así que los poderosos habrán olvidado por qué hacer eso es mala idea. Y a medida que la riqueza fluye hacia arriba, cada vez hay más individuos amasando una enorme riqueza mientras el pueblo la pierde. Esta es una de las 2 rutas hacia la sobreproducción de élites. Muchas personas con poder económico tienden a querer convertirlo en poder político. Ahí tienes a Trump o Michael Bloomberg. La segunda forma, que puede ser simultánea a la primera, es la acreditación. La bomba incentiva a las personas más activas, inteligentes o trabajadoras de la población a hacer lo posible para escapar de la miseria. Estudian, se cualifican. Esto crea una sobreproducción de individuos bien formados que aspiran a acceder al poder. ¿Las bajadas de impuestos son otro mecanismo de la bomba de riqueza? Sí, la tributación está relacionada. Antes dije que las sociedades tienen 3 componentes principales: población, élites y el Estado. Hablemos ahora del Estado. A medida que una sociedad se encamina hacia la crisis, la miseria hace que la población sea menos capaz de pagar impuestos y los ingresos del Estado disminuyen. Ha sucedido una y otra vez, antes de la Revolución Francesa, la Guerra Civil Inglesa y ahora en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, debido a la sobreproducción de élites, hay demasiados aspirantes al poder. El Estado, para evitarse problemas, intentará proporcionarles algún sustento. En la época medieval, la nobleza enriquecida tendría segundos, terceros hijos. Demasiados aspirantes. El Estado trataría de darles empleo en el ejército, la iglesia o la administración, pero esto solo aumentaría los gastos. ¿Y qué pasa cuando el Estado no puede pagar? Ese fue uno de los desencadenantes de la Revolución Francesa. Ocurrió lo mismo durante las guerras de religión en Francia del siglo XVI. El Estado estaba quebrado. Los militares que no recibían su paga buscaron otros empleos y fueron contratados por los comerciantes hugonotes protestantes. Surgieron ejércitos privados hugonotes. Al final estalló la guerra civil. Una crisis fiscal del Estado es una condición muy frecuente para que se produzca la descomposición del sistema. Bien, aquí creo que valdría la pena aclarar alguna situación de la que nos está mostrando, y es porque él habla de datos muy fríos, es verdad, son datos, y los hace encajar de un cierto modo, pero hay algo que aquí se olvida. Los desencadenantes de la Revolución Francesa sí que es cierto que hubo una situación social, pero a su vez, una vez más, hemos de recordar que hubo un trabajo de los jesuitas para que a través del movimiento jacobino sucediera. Y eso es lo que ahora está pasando también en Estados Unidos. Estas cosas no podemos sacarlas del encuadre solo de fríos datos, que aunque estén muy bien trazados y puedan ser totalmente ciertos, en algunos aspectos valdría la pena añadir un elemento clave que es el detonante para que todo termine estallando, aprovechando una situación social generada previamente y a veces también trabajada. En cuanto a que surgieron ejércitos privados hugonotes, de eso trataremos en los temas sobre ellos y sobre algunos más relacionados con ellos, como eran los cátaros. Y veremos que no todo lo que se ha explicado al respecto es como nos lo han explicado. Hay otra historia que no se muestra y es la que vamos a mostrar, pero todo en su momento. Volvamos a Estados Unidos. Donald Trump es un ejemplo de esa élite que aspira a obtener el poder, ¿no? Sí, aunque permíteme mencionar que en 2010, años antes de que surgiera Trump, los indicadores ya nos decían claramente que Estados Unidos estaba en camino hacia la crisis. Así lo expliqué ese año en un artículo en Nature. En aquel momento nadie sabía que sería Trump, pero no se trata realmente de él. Trump no es la causa de la crisis, solo una manifestación de problemas estructurales más profundos. Antes de Trump, el Partido Republicano era un partido sistémico, pero se está volviendo cada vez más trumpista.
Han cruzado muchas líneas rojas en términos del respeto a la democracia o las instituciones. ¿Se puede decir que el Partido Republicano es una amenaza para la democracia en Estados Unidos? ¿Qué pasaría si ganan las elecciones en noviembre? Todo el mundo habla sobre las amenazas a la democracia, pero nuestra teoría se aplica tanto a sociedades democráticas como a las no democráticas. Para que un sistema sea estable necesitas una condición básica: consenso entre las élites. Se supone que las élites deben seguir las reglas y hacerlas cumplir, pero tan pronto como se pierde ese consenso, las élites empiezan a competir y a romper las reglas, y empiezan los problemas. No pasa solo en las democracias. De todas formas, no quiero adoptar una postura partidista ante la crisis en Estados Unidos. Los demócratas acusan a los trumpistas de ser una amenaza para la democracia. La derecha hace lo mismo con los demócratas. Les acusan de censurar sus ideas, de fomentar la cultura de la cancelación. Ambos bandos se acusan de algo, es normal en una crisis. Cuando los historiadores de dentro de un siglo estudien nuestra época, adoptarán un enfoque mucho más imparcial del que tenemos ahora. Quiero decir, ¿quién tenía razón en las guerras de religión en Francia? ¿Los católicos o los hugonotes? No miramos al siglo XVI de esa manera, solo analizamos qué pasó. Pero volvamos a tu pregunta. ¿Qué ha pasado para que la democracia de Estados Unidos esté en declive? Durante la década de 1850, antes de la guerra de secesión, también había dos partidos, pero el sistema político colapsó. Surgieron hasta 15 partidos diferentes. Ahora estamos en una situación parecida. El Partido Demócrata está fracturado. El ala izquierda se ha rebelado contra el establishment, sobre todo por la guerra de Israel en Gaza. En el Partido Republicano el establishment está desapareciendo. Los populistas han tomado el control y Trump es tan poderoso que nadie puede oponerse a él. Es la fragmentación de las élites, esa condición tan típica antes de una crisis. Fijaos la importancia de la guerra de Israel. Trasciende sus fronteras y de mucho. Incluso cómo afecta a este país de Estados Unidos. Este es el mapa de la guerra de secesión en esos tiempos en Estados Unidos. La guerra que duró 4 años y dejó centenares de miles de muertos, enfrentó a los unionistas del norte y los separatistas confederados del sur. Bien, y por desgracia hay mucha gente en Estados Unidos que desconoce esa historia ahora en la actualidad, se pasa bastante por encima y evidentemente todo lo que motivó esa guerra se ha quedado en que era una cuestión, mira, esclavitud y ya está, pero iba mucho más allá. Había alguien que estaba determinado a hacer que Estados Unidos se sometiera al papado y ese trabajo, ya veis qué frutos llegó a dar, miles y miles y miles de muertos. Hablemos del otro gran condicionante, el empobrecimiento de la población. Usted insiste mucho en que la clave no es la desigualdad objetiva, sino cómo percibe la población su propia miseria. ¿Por qué es tan importante hacer esta distinción? La desigualdad es un indicador muy útil, pero no es lo que impulsa a la crisis. Para entender cómo surge una crisis hay que estudiar qué mueve a las personas. Y la gente no sabe estimar la desigualdad. Pregúntale a cualquiera por la calle, ¿cuánto ha crecido la desigualdad en España en la última década? ¿Cuál es el índice Gini en tu país? El 99,9% no tendrá idea. Sin embargo, la pérdida de calidad de vida sí es algo que la gente puede percibir. Todo el mundo trata de superar, o al menos igualar, el nivel de bienestar de sus padres. Durante las manifestaciones en Atenas por la crisis financiera, hace unos años, los estudiantes gritaban: no es justo que los niños vivan peor que sus padres. No se trata de algo material, sino de la sensación de injusticia. Las personas, si sienten que están sufriendo una injusticia, son capaces de hacer cosas violentas para corregirlo. La rabia es un factor revolucionario mucho más importante que las condiciones reales de la vida. Por eso, el empobrecimiento es tan importante. La gente siente que está perdiendo terreno y no entiende por qué. Los ricos cada vez son más ricos. La sensación de injusticia es tremenda. Las personas brillantes que intentan ascender, cuyos padres les han mandado a un buen colegio y han hecho un esfuerzo por pagarles las mejores universidades, no alcanzan el bienestar que creen merecer. Son gente formada para estar en la élite, pero que no puede llegar. Pero están motivados y tienen las herramientas. Son quienes acaban liderando el descontento popular
que derroca al régimen. ¿Y todo esto, según su opinión, podría provocar una guerra civil en Estados Unidos en los próximos años? ¿Cómo se imagina ese escenario? Así es, no es seguro que ocurra, pero hay una probabilidad muy alta de que Estados Unidos viva una guerra civil en el futuro cercano. La mayor amenaza son, por supuesto, las elecciones, sobre todo las presidenciales. Las próximas se celebran en noviembre y ambos partidos han dicho ya que no van a aceptar los resultados si pierden. Fijaos que no es solo un partido el que dice que no va a aceptar los resultados, son los dos. Disculpe, ¿los dos partidos han dicho eso? Sí, tanto los republicanos como los demócratas. Muchos republicanos y demócratas han anunciado que no van a aceptar los resultados si su partido pierde. Los republicanos dicen que la votación será un robo. Los demócratas dirán que Trump manipula los resultados. ¿Y qué pasa cuando los resultados de las elecciones no son aceptados? Ocurrió en 1860. Así es como empezó la Guerra de Secesión. La situación actual es distinta. Claro, el país es muy diferente, pero sigue habiendo divisiones regionales. Ya no es el sur contra el norte, sino entre el interior contra las costas. Entonces, el tema más divisivo era la esclavitud. Hoy lo es la inmigración. Recuerda, cuando Trump fue elegido, en 2016, California, un estado demócrata, se negó a ampliar las medidas migratorias del nuevo gobierno. Ahora Texas, un estado republicano, le está diciendo a la administración Biden que no acepta su política migratoria y que quieren aprobar una ley propia. El componente regional es uno de los que amenazan con provocar una ruptura. Sea como sea, el camino hacia la crisis es mucho más predecible que lo que sucede una vez llegas allí. Hay muchos escenarios posibles. En alrededor del 10 al 15% de los casos que hemos estudiado, las sociedades lograron salir de la crisis de una forma relativamente pacífica, aunque me estoy volviendo cada vez más pesimista. Nuestras élites están demostrando que no entienden las causas profundas del colapso. En vez de eso, se culpan mutuamente. Como si estuvieran alimentando al monstruo en lugar de combatirlo, ¿no? Exactamente. No se dan cuenta. Los católicos y los hugonotes en el siglo XVI en Francia se estaban matando en duelos. Se enfrentaban, básicamente, por si leías la Biblia tú mismo o te la leía el sacerdote. Podrías pensar que ese no es motivo suficiente para que estalle una guerra civil. Pero, por supuesto, las causas de la crisis eran más profundas. Aquí una vez más valdría hacer una aclaración. El catolicismo fue a por ellos, utilizó al rey de Francia, que Francia en ese entonces era una cosa muy pequeña, básicamente en París, y a través de subvencionar al ejército francés, el Vaticano, le dio paso libre para que masacrara, exterminara, en caso de que no se convirtieran al catolicismo de nuevo, toda esa gente que estaba especialmente en lo que es el sur de Francia, lo que se conoce también como la Cataluña Norte, la Occitania. A partir de ahí fueron masacrados, tuvieron que huir, pero hubo gente de los hugonotes que se tomaron la justicia por su mano y ya pervirtieron también el significado de la palabra de Dios. Ellos no debían combatir, pero empezó la guerra. Los auténticos cristianos, los auténticos que no se doblegaron ante el poder papal, huían, no se enfrentaban. Pero es cierto también que hubo hugonotes que, sí, les dio por tomar las armas. Pero también hay que matizar más aún. Hubo caballeros que tenían sus condados, sus territorios en Francia, en lo que ahora es conocido como Francia, que estaban a favor de los hugonotes porque eran, aunque sus dueños pudiesen ser católicos, los terratenientes del lugar, eran ciudadanos, muy buenos ciudadanos. Les llamaban los buenos hombres. Y veían que ellos no habían hecho nada malo para que los destruyeran. Pero a su vez, esos terratenientes, por decirlo de algún modo, esos condes del momento, lo que hacían era ya temer de que sus tierras iban a ser precisamente pasadas por poder de las armas al poder papal. Y eso hizo que se enfrentaran en guerra, porque temían perder sus condominios. No era por una cuestión religiosa. Y cuando tratemos el tema de los cátaros veréis hasta qué punto la influencia de los buenos hombres, los de verdad,
llegaron a tener sobre incluso las tropas que los defendían. Porque hay momentos en que las lágrimas os van a saltar cuando veáis cómo el gran, precioso testimonio que dieron esos buenos hombres sirvió para la conversión en los últimos momentos de las tropas que los defendían. Defendían un territorio de un dueño, sí, pero a su vez se convirtieron gracias a ese testimonio. Por tanto, esto hay que matizarlo y a veces los fríos datos no son solamente así. ¿Se enfrenta Europa al mismo riesgo que Estados Unidos? Europa es muy heterogénea. Algunos países han logrado evitar en gran medida el camino hacia la crisis y otros, por el contrario, han avanzado mucho. Depende de la naturaleza de las élites y el pacto social de cada país. En general, Europa continental va al menos de 10 a 20 años por detrás de Estados Unidos en esta espiral revolucionaria. Todavía hay tiempo para tomar medidas. Esta es una de las razones por las que escribí el libro, tratar de que la gente entienda todo esto antes de que las cosas se pongan más feas. ¿Hasta qué punto se ha desmoronado en Europa el pacto social, que es la base de la democracia? Suecia, por ejemplo, vive una crisis muy seria, porque durante los años 90 abandonaron el modelo de la democracia social que les convirtió en un país tan exitoso. Un indicador de esto es la creciente desigualdad. En los últimos 20 años el número de multimillonarios suecos aumentó de 4 a 39. Se ha multiplicado por 10. Esa es solo una de las muchas señales de alerta. En Dinamarca, un país similar, la crisis ha avanzado mucho menos porque el dogma económico neoliberal no ha penetrado tanto. Hasta ahora solo hemos hablado de factores internos. ¿Qué papel juegan los factores geopolíticos en la espiral de crisis? Hablo de guerras, pandemias, la migración, el cambio climático. Los factores geopolíticos son secundarios, pero pueden ser muy relevantes. Las grandes potencias como Estados Unidos o China ahora, o el Imperio Romano o la dinastía Han en la antigüedad, son países extensos y poderosos, menos expuestos a las influencias externas. Pero los países más pequeños son mucho más vulnerables a los vaivenes geopolíticos y económicos. Por ejemplo, la inflación. Lo que realmente le importa a la gente, lo que afecta a su bienestar, es el precio de los alimentos, el combustible, la vivienda, y todos están subiendo mucho de precio. Otro factor es el que yo llamo influencias geoculturales, los flujos de información, ideas, modas. Lo vimos durante las revueltas árabes en 2011, la revolución de un país, Túnez, que se propagó por toda la región. Ocurrió algo similar hace 200 años, durante la llamada Primavera de las Naciones, en 1848 en Europa. Las ideas se pueden contagiar a través de las fronteras. Recordemos también, como vale la pena de nuevo matizar, esa primavera árabe, que también mostramos en las conferencias que no pasó porque sí, ni se extendió porque sí, por un contagio epidémico mental, sino que realmente estaba siendo financiada, y es lo que también se llega a conocer como la Revolución de los Colores, como hemos visto también con la revolución estudiantil aquí en Estados Unidos por la guerra en Israel. Gente que lo mueve, lo financia, otros se suben al carro, y muchos de los que apoyan esos conceptos lo harán de todo corazón, pero son inconscientes sabiendo que están siendo manipulados. No se dan cuenta, pero así se trabaja y así se extienden esas revoluciones. Y a veces terminan bien, a veces no. Sin embargo, la cultura política de un país puede ser muy resistente. En China, el poder lleva siglos en manos de la clase burocrática, antes durante la época imperial y ahora con el imperio comunista. ¿Qué tendría que pasar para que cambie el Partido Comunista, perdón? ¿Qué tendría que pasar para que cambie el régimen chino? Una de las razones por las que China parece mucho más resistente a estos problemas es porque vivió una crisis mucho más recientemente que Estados Unidos y Europa. Desde que acabó la última época de revoluciones y guerras en Europa, el continente ha vivido un periodo de gran prosperidad. Los 30 años entre 1945 y 1975 fueron asombrosos, pero China sufrió un siglo de descomposición entre 1850 y 1950, y después de la Revolución Cultural. Las cosas solo empezaron a arreglarse a partir de mediados de los años 70. Por tanto, los chinos no han avanzado tanto en la espiral de la crisis como Occidente.
tienen algunos problemas. Por ejemplo, aumenta el porcentaje de graduados universitarios que no encuentran trabajo, lo que es una mala señal, pero al mismo tiempo tienen una tasa de fertilidad muy baja, así que hay poca gente joven. Esto ayuda a evitar una crisis política. Ya sabes, muchos jóvenes frustrados es el mejor caldo de cultivo para una revolución. Además, en China no hay divisiones serias dentro de la élite. Insisto, lo que permite que las sociedades sean razonablemente pacíficas y funcionales, independientemente de si son democracias o autocracias, es el consenso entre las élites. Y en China, la clase dominante, que es el aparato burocrático, el Partido Comunista, ha controlado muy bien al otro actor poderoso, la élite económica. Cuando algún multimillonario ha amasado demasiado poder, le han cortado las alas. Ahora bien, los chinos no son invulnerables. Acabarán sufriendo una crisis, a menos que entiendan sus causas y las eviten. China ha sido un imperio poderoso la mayor parte de sus más de 2000 años de historia. Y sin embargo, su sistema ha colapsado cada 2 siglos más o menos. La última vez fue en el siglo XIX, con una crisis demográfica estructural de libro. Había demasiados aspirantes a élite y mucha miseria, y la dinastía Qing se derrumbó. Podría pasar otra vez. ¿Qué me dice de Rusia? En este momento, las posibilidades de una revolución en Rusia son muy pequeñas o nulas. Por varias razones. Primero, el bienestar de los rusos está aumentando. Subió muy rápidamente durante los años 2000 y a pesar de las sensaciones a pesar de las sanciones y de que ha habido altibajos, no están tan mal. Otro factor es el más importante, es que hay un gran consenso en las élites. La guerra de Ucrania, o lo que en Rusia llaman la guerra contra la OTAN, ha provocado una fuerte consolidación de las élites. Una parte de estas, los llamados oligarcas, han sido expulsados en los últimos 20 años. Han perdido todo el poder, pero el núcleo de la élite, el sector militar administrativo, está muy unido. Hay un factor más. Hace 20 años Rusia vivió un gran descenso de la natalidad. La cohorte de veinteañeros, que es la materia prima para la revolución, tiene hoy la mitad del tamaño que en la generación anterior. Además, muchos de estos jóvenes se han ido del país por la guerra. Por tanto, no hay ningún motivo, ni a nivel popular ni en las élites, para pensar que el sistema vaya a desmoronarse pronto. ¿Y Ucrania? Me llamó mucho la atención lo que dice sobre este país en su libro. Argumenta que es probable que el régimen acabe convirtiéndose en una militocracia, un régimen controlado por los militares, incluso aunque gane la guerra. Lo que está sucediendo en Ucrania es muy interesante. Antes de la guerra era una plutocracia, un sistema en el que los ricos tienen el poder. Ucrania era una plutocracia hasta extremos increíbles, pero la guerra ha terminado con eso. El número de multimillonarios ucranianos está disminuyendo. Los que siguen en la lista Forbes han perdido terreno. El oligarca Rinat Akhmetov ha perdido 2/3 de su riqueza porque buena parte de ella estaba en Mariupol, ciudad hoy en ruinas. Otro gran plutócrata, Ihor Kolomoisky, está en prisión y el Estado le ha quitado su banco. La plutocracia de Ucrania está siendo desmantelada, lo que era previsible, porque las plutocracias son extremadamente frágiles, no son una buena forma de gobernar un país. La pregunta entonces es si Ucrania se convertirá en una militocracia. Pero ahora lo dudo. He desarrollado un modelo predictivo sobre la guerra de desgaste en Ucrania. Según este modelo, no está en absoluto claro que Ucrania pueda ganar. Rusia es superior en población, artillería y producción industrial militar. Según algunas estimaciones, los rusos están disparando 10 veces más proyectiles que los ucranianos. Por supuesto, hay otros factores. Ucrania ha sido muy buena usando drones, pero aún así no les veo ganando la guerra. ¿Entonces Ucrania desaparecerá como Estado? ¿Cree que ese es el escenario más probable? No soy profeta. Solo hablo de números y probabilidades. Nuestro modelo predice que Ucrania será derrotada en 1 año o 2. Puedes forzar el modelo para que diga que Ucrania ganará, pero solo si haces suposiciones muy poco realistas. No puedo decir qué pasará. ¿Quién sabe? Quizá los marcianos lleguen mañana a la Tierra.
Pero mi disciplina, la cliodinámica, consiste en estudiar las tendencias y usarlas para hacer predicciones sobre los posibles resultados. ¿Podemos usar la cliodinámica para influir en el resultado? ¿Puede servirnos para evitar que estalle una crisis en Estados Unidos? Sí, porque nosotros no queremos predecir la llegada de una crisis. Queremos anticiparnos para evitar que ésta se produzca. En Estados Unidos es un enorme reto. Exige que la clase política se ponga de acuerdo, colabore. Lo más importante es parar la bomba de riqueza. Necesitamos que los salarios crezcan al mismo ritmo que la economía para que se revierta el empobrecimiento de la población y la élite deje de aumentar. Pero esto no se logrará enseguida. Estados Unidos es como un transatlántico, ella está rozando el iceberg. Hacer que cambie de rumbo es difícil. Exigiría unas élites que sepan alejarse de sus motivaciones partidistas y trabajen por el bienestar del país en su conjunto. No veo ninguna señal de que eso esté pasando ahora. También haría falta tiempo. Según nuestro modelo, sacar a un país de este aprieto, parar los condicionantes que llevan a una crisis y volver al camino de la prosperidad suele llevar 2 o 3 décadas. Puede que ya sea demasiado tarde. Si el gran problema es el crecimiento de la élite, ¿cómo la reducimos de manera pacífica? Porque la alternativa es que suceda como en la Revolución Francesa. ¿Cómo evitamos llegar a esa solución violenta? Para hacerlo de manera pacífica, necesitas parar la bomba de riqueza. Los ingresos de la población empezarán a aumentar y la gente ya no sentirá que necesita unirse a la élite para escapar de la precariedad. Aumentando los impuestos a los ricos, las grandes riquezas se reducirían y la sobreproducción de élites se detendría. El Estado recaudaría lo suficiente para mantenerse y proporcionar trabajos a esas personas bien formadas que de otra manera se frustrarían con el sistema. Algo así fue lo que pasó durante el New Deal, entre 1929 y la década de 1950. El número de millonarios en Estados Unidos disminuyó en 1/3. El país crecía, pero el número de millonarios se redujo. Fue doloroso para muchos de ellos, sí. Pero en mi opinión es mejor perder algo de tu riqueza que ser asesinado en una revolución o una guerra civil. Bien, ya habéis visto que ha sido una entrevista sumamente extensa, pero sumamente interesante. Valía la pena dar esos matices para terminar de aclarar una serie de conceptos. Si os habéis fijado, la conversación evidentemente se basaba básicamente sobre la posible guerra en Estados Unidos, si es posible evitarla, ya habéis visto las respuestas, pero también nos trataba sobre 2 grandes países que están ahora en conjunción y que son los rivales por antonomasia, por excelencia de Estados Unidos, Rusia y China. Esta tarde vamos a ver algo sobre todo esto y vamos a ver cómo sí, había profecías que hablaban de ello y debemos conocerlas porque de lo contrario no nos vamos a enterar de nada. Pero eso será después. Ahora otra noticia del 17 de mayo de 2024. Estados Unidos al borde del abismo. Famoso inversor advierte de una guerra civil en el país. Debido a la deuda de Estados Unidos y al posible impacto de nuevos conflictos, Ray Dalio cree que los inversores deberían tratar de mover parte de su dinero fuera del país. El inversionista y filántropo estadounidense Ray Dalio ha aconsejado a otros inversores que trasladen parte de sus activos fuera de Estados Unidos, ya que según él las probabilidades de una segunda guerra civil en el país han crecido exponencialmente. En una entrevista publicada este jueves por el diario Financial Times, el fundador del mayor fondo de cobertura del mundo, Brickwater Associates, asegura que Estados Unidos está al borde del abismo, ya que la probabilidad de que estalle una guerra en el país oscilaba entre el 35 y el 40%. Debido a la deuda de Estados Unidos y al posible impacto de nuevos conflictos, Dalio dijo que los inversores deberían tratar de mover parte de su dinero fuera del país. Me preocupan los bonos del Tesoro debido a los elevados niveles de deuda, a los que se suman los altos tipos de interés, afirmó, destacando que también le preocupa el resblandecimiento de la demanda para satisfacer la oferta, sobre todo por parte de compradores internacionales. En este contexto, Dalio señaló a países como India, Singapur, Indonesia, Malasia, Vietnam y algunos estados del Golfo como destinos potencialmente atractivos para invertir.
Polarización política en Estados Unidos. Las advertencias de Dalio surgen de una supuesta aceleración de la polarización política a pocos meses de las elecciones presidenciales entre el actual presidente Joe Biden y el republicano Donald Trump, las cuales, según él, servirán como prueba de fuego para determinar si los riesgos se descontrolan. El analista financiero asegura que si Trump es elegido, seguirá políticas más derechistas, nacionalistas, aislacionistas, proteccionistas, no reguladoras y más agresivas para luchar contra los enemigos internos y externos, incluidos los políticos. Por el contrario, si el Partido Demócrata se mantiene, con o sin Biden, será más bien lo contrario, aunque también jugarán duro políticamente, añadió. Según él, esta guerra civil sería aquella en la que la gente se muda a diferentes estados que están más alineados con lo que quieren y no siguen las decisiones de las autoridades federales del signo político opuesto. Bien, ahora vais a ver, si os preguntáis quién es este Ray Dalio. Aquí lo tenéis. Raymond Thomas Dalio, nacido en Nueva York, 8 de agosto de 1949, es un multimillonario gestor de fondos de cobertura y filántropo estadounidense que ha sido codirector de inversiones del mayor fondo de cobertura del mundo, el Bridgewater Associates, desde 1985. Fundó el Bridgewater en 1975 en Nueva York. En 10 años recibió una inversión de $5 millones del Fondo de Pensiones del Banco Mundial. Por tanto, ya veis que bien posicionado está. Y destacamos esto, en 2013 fue catalogado como el mayor fondo de cobertura del mundo. En 2020 Bloomberg lo clasificó como la 79 persona más rica del mundo. Por tanto, alguien que sabe de qué habla. Y aquí tenéis a la persona en cuestión. Estudió en Harvard. Y otra noticia del 31 de mayo de este año 2024. Trump ganará las elecciones si no lo matan primero. Tucker Carlson reacciona al veredicto contra Trump. En opinión del conocido periodista estadounidense, el veredicto del jurado contra el exmandatario marcó el fin del sistema de justicia más justo del mundo. Bien, ya sabéis que esta persona está siendo muy polémica en sus declaraciones y está teniendo problemas por ello. En fin, cada uno dirá si lo que dice es correcto o no, pero interesante lo que llega a decir. 31 de mayo de 2024. Condena a Donald Trump por el caso Stormy Daniels, en directo. El expresidente comparece ante los medios tras ser declarado culpable. Y dice que Trump se convertirá en el primer presidente de Estados Unidos en ser condenado penalmente. Y ya hemos visto cómo este proceso ha seguido adelante y todo lo que ha surgido al respecto. Claro, todo esto a él le sirve para decir que está siendo totalmente acosado para que no pueda obtener la presidencia de Estados Unidos. Y, lógicamente, lo que se está viendo es que hay un movimiento por ambos bandos que solo hace que las expectativas de problemas apuntando a guerra civil no disminuyen, todo lo contrario. Ahora esta noticia de este 4 de junio. Reuters. Radicales de Proud Boys prometen guerra si Trump no gana. El grupo de extrema derecha se ha vuelto más visible durante los eventos de campaña republicanos y hasta prometió guerra en el contexto del reciente veredicto de culpabilidad contra Trump. Casi nada, ¿eh? El movimiento de extrema derecha Proud Boys, que en enero de 2021 encabezó el asalto al Capitolio de Estados Unidos, en un intento fallido de revertir la derrota electoral de Donald Trump, se está recuperando y cobrando fuerza en medio de la campaña de Trump para volver a la Casa Blanca, informa Reuters con referencia a varias fuentes, incluidos 8 miembros del grupo radical. Después del asalto al Capitolio, 4 exlíderes del movimiento fueron declarados culpables de conspiración sediciosa y sentenciados a de 15 a 22 años de prisión, mientras que unos 70 miembros de grupo fueron acusados de participar en actos violentos. Sin embargo, desde Proud Boys afirmaron a la agencia que se están preparando para actuar una vez más como una fuerza física en apoyo de Trump, quien prometió a conceder el indulto a los condenados por el asalto si consigue salir elegido como presidente en noviembre. ¿Es posible un estallido de violencia? Uno de los miembros de Proud Boy dijo a la agencia que el país se encuentra actualmente viviendo la calma antes de la tormenta. Así, recientemente, la organización ultraderechista se ha vuelto más visible durante los eventos de campaña de Trump y en el contexto del reciente veredicto de culpabilidad contra el exmandatario, la rama de Proud Boy, en el estado de Ohio prometió guerra
y divulgó un vídeo de peleas callejeras de sus miembros, acompañado con el mensaje «Peleando se resuelve todo». Mientras tanto, la rama del movimiento en Miami afirmó que ahora, más que nunca, está reclutando a nuevos miembros. A medida que crece la actividad del grupo radical, incluido en los mítines de la campaña de Trump, la sociedad estadounidense se muestra cada vez más preocupada por un posible estallido de violencia en torno a las presidenciales de noviembre, indica la agencia citando datos de encuestas. Bien, y ahora vamos por la última de las noticias. Gracias por vuestra colaboración. Ya os digo, la recibí ayer mismo, pero ya veis que es del 22 de mayo de 2024. Horizontes Canadá. Nuestro nuevo informe emblemático, Disrupciones en el Horizonte 2024, explora 35 eventos y circunstancias para los cuales Canadá podría necesitar prepararse. Lean nuestro nuevo informe para obtener más información. Esto, el original, está en inglés porque es un medio de Canadá, directamente. Aquí lo veis traducido. Y fijaos, de ahí rescatamos solo unas cuantas cosas porque es bastante extenso. Y aparece, no sé si lo veis bien, seguro que no, en pequeño, todo un diagrama indicando una serie de nombres, circunstancias. Si ampliamos todo esto, si vais buscando, vais a encontrar que aquí aparece también un grave problema para Canadá. ¿Para Canadá? ¿Cómo para Canadá? Sí, un grave problema. Y es que ya tienen previsto que va a haber guerra civil en Estados Unidos. Es realmente impresionante. Fijaos bien que todo esto es muy extenso, solo aquí os pongo una serie de listas de las cosas que ellos prevén que les pueden llegar a afectar y, como os decía, si queréis os lo marco bien aquí para que veáis la guerra civil en Estados Unidos. Parece que lo tienen bastante claro que va a suceder. Extraída de la página del Gobierno de Canadá directamente, interrupciones en el horizonte, y nos viene a volver a decir exactamente esto, la guerra civil en Estados Unidos. Esto no son bromas, ¿eh? Esto ya va en serio. Por tanto, hemos visto muchísimos datos esta conferencia, esta primera parte, en la cual parece que todo coincide en que va a haber guerra civil aquí. Ojalá no se produciera, ¿verdad? Porque a nadie le gusta cuando ya sabemos lo que pasa en las guerras civiles. Son las peores guerras. Las guerras que son contra otros estados, otras naciones, sí, evidentemente son crudas, pero no se suelen matar parientes entre ellos. Las guerras civiles sí, que nos lo pueden decir a nosotros en España, ¿verdad? Que aún dura, después de tantos años, muchas cuestiones que se siguen arrastrando. Pues lo mismo va a acontecer aquí, probablemente, o sí o sí. Esto es lo que iremos viendo esta tarde. Todos los datos apuntan a guerra civil. Ahora estáis muy tranquilos aún. Sí, vemos que hay asesinatos, hay problemas sociales, cuestión económica, pero no estáis en guerra aún, ¿verdad? Fijaos que decía que uno de los componentes que también afectaba a toda esta cuestión era el tema de la migración. Muchos de los que estáis aquí, prácticamente todos, no sois originarios de Estados Unidos. Venís de otros países, especialmente Latinoamérica. Todo esto son índices que aportan como para que siga afectando la situación política de este país. ¿Queréis saber cómo va a continuar esto? Pues esta tarde lo vamos a ver, porque os decía que hay profecías que hablan de esta cuestión, y es lo que vamos a mostrar. Pero vamos a mostrar también una profecía que hablaba, que alguien dijo antes que sucediera, la guerra de secesión de los Estados Unidos de Norteamérica. Y vamos a ver, alguien escribió sobre ello y lo acertó de lleno. Y hay personas que han tildado a esa persona, concretamente a una mujer, de una loca satánica, disparatada absoluta, y lo que vamos a ver es todo lo contrario. Acertó un pronóstico de un modo muy claro que ella dice que le fue mostrado en visión. Veremos esos escritos
Pero, ¿por qué os voy a mostrar algo de la guerra civil? Ahora casi debería decir la primera guerra civil de Estados Unidos. Porque vamos a ver que también escribió algo que iba a acontecer al fin de los tiempos y que iba a afectar a este mismo país. Pero vamos a ver eso también en relación a otras profecías de las que hemos tratado ampliamente y que vamos a volver a ver brevemente para ver cómo se va encasillando todo esto. Y tiene que ver con un capítulo de un libro de la Biblia y unos versículos últimos de ese capítulo. Pero todo en su momento. Esta tarde vamos a por ello. Os dejo aquí. Hasta esta tarde, si Dios quiere.